Bueno, mi nombre es Jorge Ferrando, yo estoy participando en la unidad de infancia y adolescencia. Estuve hasta el 2015 integrando el directorio del INAU por el frente durante los periodos de gobierno de nuestros del frente y en el último periodo a cargo del área de primera infancia de INAU. Así que bueno, los últimos 15 años he tenido esa posibilidad de estar participando con una responsabilidad política también dentro del INAU. No, no, después, o sea, presentate. Bueno, buenas tardes. Gustavo Rotuno, soy educador social de formación y trabajo en el INAU de Canelones. Ana Zavala, educadora social también, jubilada de INAU, y bueno, estuvimos trabajando en la unidad temática de infancia y adolescencia, bueno, el motivo por el cual estoy aquí invitada. José. Me llamo José Pachet, de la Unidad Temática de Industria y Energía y Telecomunicaciones, junto con mi compañero. Y bueno, venimos a expresar un poco el trabajo que hicimos y bueno, ahora desarrollaremos un poco. Nicolás. Mi nombre es Nicolás Endoya, con Tito y con otros compañeros y compañeras. Estuvimos generando el documento de la unidad temática de telecomunicaciones, que ustedes ya tienen alguna cosa por ahí y que está en la biblioteca virtual para consultar en su formato más extenso. Fui director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones en el periodo desde el 2013 al 2020. Bueno, anterior estuve en Antel y bueno, estamos acá un poco para compartir ese trabajo y sobre todo escuchar las ideas, las propuestas, las críticas, las interrogantes que ustedes tengan al respecto. Bien. Bueno, empezamos con la unidad temática de infancia, adolescencia y juventudes, ¿les parece? Sí, un comentario general primero, hablando con Clara, nos decía de que, bueno, ustedes habían empezado a trabajar el programa, que a veces costaba un poco entrarle. Muy brevemente, contarles que la Comisión Nacional del Programa trabajó con más de 30 unidades temáticas, de las cuales hoy estamos acá, algunas de ellas, ahí, ¿sí? A ver, ¿está prendido? Hola, ¿sí? Espera, lo estamos prendiendo. Hola, hola, hola. Ahí. La Comisión Nacional del Programa entonces trabajó con más de 30 unidades temáticas que fuimos haciendo nuestros aportes y que eso se trató de nuclear en torno a 6 o 7 grandes ejes que es en cómo está organizado el programa, ¿no? Un desafío enorme que estuvo claro desde el principio cuando Ricardo Ehrlich nos decía y nos invitaba cada vez a hacer como ese esfuerzo de romper fronteras, de poder integrar, de poder ver en conjunto. Pero bueno, un programa es un programa, es un documento que tiene muchos temas, que condensa cosas, que dice algunas, que sugiere otras, que otras no. A veces cuesta ser muy explícito por los impactos que puede tener. Hablamos con Clara, por ejemplo, cualquier referencia a temas impositivos, redistributivos, ¿no? Que son temas que a todos nos preocupan. Bueno, son temas a veces complejos de trabajar y uno tiene que ir viendo con cuidado cómo esas cosas se van planteando. Pero bueno, ahora estamos en esta etapa donde este documento es un borrador que empieza todo ese proceso de discusión para poder irlo terminando, ¿no? Y bueno, y una de nuestras cometidos, de nuestras prioridades, y que queda recogido así en el programa, tiene que ver con la infancia y con la adolescencia. Y bueno, y sobre eso nos vamos metiendo para ir compartiendo con ustedes. Le voy a pasar a Gustavo, que va a hacer unas primeras palabras en el tema, y después vemos algunas de las prioridades que estuvimos marcando. Bueno, nosotros queríamos compartir algunos problemas que tenemos con la infancia. ¿Se escucha ahí? Algunos problemas que tenemos con la infancia como país y como planeta, me parece también, ¿no? Que después se refleja en algunas respuestas que el programa intenta abordar, pero que es importante también esto, bueno, ser muy creativos y todo aporte acá es fundamental. Algunos de ellos, la infancia va variando, como todo construcción social. No es la misma la infancia
de la Edad Media, la del Renacimiento, la del Uruguay del siglo XX a la infancia actual. Nos debemos actualizar la mirada sobre la infancia. ¿Cuál es la infancia y adolescencia del hoy? No son los niños de la escuela valeriana, no son los niños de principio de siglo. Los adolescentes, es que la categoría de adolescentes sigue existiendo, no son los mismos que nos imaginamos nosotros en general cuando pensamos un niño o adolescente. El segundo problema, tal vez, los niños y adolescentes no tienen capacidad de incidencia por sí mismos. No es como los trabajadores, el movimiento feminista, la Cámara Empresarial, todos tienen forma de incidir políticamente para que sus demandas sean reconocidas e instaladas a nivel político. La infancia no lo tiene. Salvo algunas excepciones de compañeros parlamentarios que han tomado los temas y lo han metido arriba de la mesa, no es un tema de interés general como país. Políticamente no es un tema que dé rédito tampoco. Entonces queda bastante como disimulado ante otros temas que tal vez son un poco más preocupantes para la sociedad. Otro tema gravísimo, la burocracia es enemiga de la infancia. Puro y duro, la burocracia aniquila la infancia. Uno de los grandes temas que no pudimos resolver, cómo articular entre instituciones y cada institución para dar respuestas rápidas a cuestiones concretas, necesarias y fundamentales en muchos casos. Otro, la infancia y adolescencia no nos precisa como adultos ya para aprender. En otras formas de acceder al conocimiento que no necesitan de nosotros. Esto es Internet, se puede aprender todo en Internet. Ya el mundo adulto como única vía de transmisión social está cuestionado. Ese es un gran problema. Otro problemón es cuáles son los proyectos de vida y infancia y adolescencia. ¿Qué mundo adulto se está dibujando en esto? Tenemos grandes problemas con los tejidos de colores que ofrece el mundo del narcotráfico y el mundo del TikTok. Los gurises de los barrios quieren ser narcotraficantes o esposas narcotraficantes o TikTokers. Y ya nos hace muy difícil poder sostener que la educación es el camino para un mejor futuro, o que la educación va a garantizar el trabajo. Un poco en eso son los problemas que tenemos que resolver de futuro, que este programa, construido colectivamente, por gente que viene trabajando con la infancia, se propone. Pero implica una responsabilidad de todos como sociedad esto. Los niños por sí mismos no tienen voz. Los niños por sí mismos no pueden incidir en las políticas públicas. Lo tienen que tomar adultos responsables y entender el valor de esto, y que la infancia no se acaba en los 3 años. La infancia continúa, la adolescencia continúa y la responsabilidad del mundo adulto continúa. No quería hacer aguafiestas, pero un poco son los problemas que estamos teniendo hoy como país y como sociedad. Creo que eso nos pasa sobre el Uruguay. Sí, resolvemos vos ahora. Bueno, con esos y otros problemas, entonces, estuvimos trabajando en la unidad temática durante más de un año, viendo la importancia también que tienen los cambios familiares en la sociedad, ¿no? Muchos de nosotros estuvimos acostumbrados a estructuras familiares más o menos estables. Hoy lo común, lo habitual, son los cambios a nivel de la familia, los cambios de pareja, las conformaciones de nuevos grupos familiares, que genera una dinámica también distinta para los niños y las niñas. Hay un descenso muy marcado de la natalidad. En pocos años, Uruguay pasó de 45.000, 48.000 nacimientos a 34, 35.000 el último año. Y esto está en buena medida vinculado, por un lado, a estos cambios familiares, por otro lado, a una mayor inserción de las mujeres en el mercado de trabajo y a una ampliación de los horizontes y de los proyectos de vida, ¿no? Antes estaba como muy asociado que para ser mujer había que ser madre, y hoy ser madre es una opción. Y además hay una postergación en la edad de tener los primeros hijos, y también muchas veces hay una opción por tener un solo hijo o una sola hija. Entonces son muchos cambios que de una u otra manera van incidiendo en que las familias hoy, que no son de una sola forma, sino que hay múltiples formas de ser y de vivir en familia, tienen esas características donde también
el lugar de los niños y de las niñas, bueno, es un lugar diferente, a veces con más atención, otras con poca atención. Vemos con mucha preocupación también, dentro de estos elementos que marcaba Gustavo, el incremento de las violencias en todos los niveles de la sociedad, pero que hace pie fuertemente en las infancias y en las adolescencias como víctimas de una situación, pero donde a veces se aparecen como victimarios, ¿no? Tomemos, por ejemplo, el asesinato de Maldonado hace poco, de un adolescente de 17 por su novio, y bueno, se cargan todas las tintas allí, obviamente, sobre ese adolescente, pero sin ir a casos muy extremos. Las relaciones de noviazgo, por ejemplo, muchas veces están signadas también por situaciones de violencia. Los vínculos en el liceo o en la UTU o en los barrios. Es decir, que hay una situación de violencia generalizada a nivel de la sociedad, que se expresa también en la infancia y en la adolescencia, y forma parte de esa trama de relaciones, de esas formas de relacionarse que también nos preocupan fuertemente. Y muy vinculado a esto, el consumo abusivo de sustancias y los temas de la salud mental. Nos encontramos con que nuestros niños, niñas, adolescentes están cada vez más solos. Vemos que el COVID, que el periodo de la pandemia pegó fuerte porque los centros educativos son un espacio de socialización, de intercambio, de relación con otros, ¿no? Y esa cosa más de encierro de la casa o del barrio cercano ha impactado. Llama mucho la atención la cantidad de suicidios y de intentos de suicidios, sobre todo de adolescentes, como que tenemos que tomarlo como un síntoma de algo que está pasando en la sociedad y que se expresa también en las desigualdades que hay a nivel social y a nivel del territorio, ¿no? Toda esa fragmentación que hemos vivido en el país de barrios mucho más segmentados por sectores sociales, escuelas, por lo tanto, que también nuclean a niños o niñas de un sector similar y una menor vinculación, intercambio, relacionamiento, circulación por la sociedad y por las distintas opciones. Hay otro aspecto clave que lo marcaba Gustavo y que después seguramente los compañeros hablarán más de esto, que son los cambios tecnológicos y la importancia que hoy tiene y el tiempo que dedican nuestros niños y adolescentes a estar usando tecnologías, ¿no? Que tienen muchas cosas muy buenas y que también tiene algunas de las cosas malas que los vínculos en la sociedad tienen en términos de violencia o de acoso o de malos tratos también por esas vías. Y en este panorama también señalar la pobreza como una constante de este tiempo, que durante nuestro gobierno pudimos hacer una reducción significativa de la pobreza infantil, bajándola de cerca del 50% a cerca del 17%, ahora ha aumentado, estamos más o menos en el 20%, y esa pobreza es un poco más fuerte en la primera infancia, en los primeros años de vida, ¿no? De ahí que una de las prioridades durante los 15 años de gobierno y que sigue vigente en el programa es el trabajo en primera infancia, que es además un momento privilegiado para trabajar con las familias, ¿no? Porque en general allí hay mamás y papás jóvenes, receptivos, dispuestos a compartir experiencias, a escuchar, a compartir con otras de cómo experiencias de crianza, y también más receptivos respecto a, bueno, a qué puede ser lo más adecuado para un niño o una niña, y cómo muchas veces a través de los niños y las niñas, los papás y las mamás vamos cambiando algunas pautas de conducta, ¿no? Mucho de la educación ambiental o de las cuestiones de higiene o de las campañas contra el tabaco, entre otras cosas, ¿no? También pasaron por niños y niñas que
iban recibiendo elementos en sus centros educativos, en la escuela, y que de algún modo cuestionaban a los padres y a las madres sobre, bueno, ¿y vos por qué haces eso? ¿Y vos por qué tiras la basura? ¿Y vos por qué no? Unido a este cambio mucho más de fondo que planteaba Gustavo, que cada vez menos somos los adultos los que le enseñamos algunas cosas a los niños y las niñas, porque este manejo tecnológico los lleva a estar muy bien posicionados y muchas veces enseñarnos a nosotros, sobre todo los que ya somos abuelos y abuelas, que muchas veces recibimos como esas enseñanzas de nuestros nietos de qué hay que hacer o cómo hacer esto, cómo resolver la deja que yo te enseño y lo resuelven en un minuto. Entonces, la pobreza infantil es para nosotros el punto uno que planteamos como unidad temática y que afortunadamente fue tomado por todo el programa del FREN. Pero hay que hacer una salvedad, que la solución de la pobreza infantil no depende solo de qué se hace con los niños y las niñas, sino que depende muchísimo de cómo el país lleva adelante un proceso de desarrollo sostenible, de crecimiento, y las oportunidades de empleo y las oportunidades de vivienda y la atención de salud, ¿no? Es decir, que los niños y niñas pobres que nacen hoy, cerca de un 20% de los que nacen, o sea, si estamos en 35.000, más o menos unos 7.000, 8.000 niños están naciendo hoy en situación de pobreza, lo hacen en hogares que ya tienen situaciones de pobreza y muchos de esos hogares además con jefatura femenina, por lo cual también esto se cruza mucho y tiene mucho que ver con todo lo que venimos trabajando a nivel de la igualdad de oportunidades y derechos de mujeres y varones y el desarrollo de propuestas específicas para el caso de las mujeres sin empleo y todo lo que es el desarrollo del sistema de cuidados, que ese es para nosotros el segundo punto de prioridad. Nosotros le pusimos tener una política integral de cuidados a lo largo de toda la vida. La primera infancia es muy importante, pero ¿y qué pasa cuando después se está en la edad escolar? ¿No? Y se entra en un sistema que en Uruguay sigue teniendo una cobertura muy buena, pero donde a veces el horario de la escuela es reducido, madres y padres que trabajan, abuelos que a veces también trabajan o que tratan de hacerse cargo, y la pérdida a veces de espacios, entonces, de deporte, de cultura, de recreación, de encuentro de esos niños con otros niños, y en la adolescencia, que es donde nosotros queríamos en este programa también poner un acento especial, porque muchos adolescentes no completan sus estudios, no se sienten motivados por las propuestas del sistema educativo, se sienten muy atraídos por todo el tema de las tecnologías, pero muchas veces con un uso solitario, es decir, sin el acompañamiento adulto, no tanto para controlar o para censurar, sino sobre todo para dialogar, ¿no? Porque yo a veces resumo que nosotros muy rápidamente en unos años pasamos del bebito a la bebita preciosa, gordita y qué linda que es, a este adolescente que es insoportable, ¿no? Y nos olvidamos un poco, capaz que todos nosotros fuimos bebitos, niñitos y adolescentes. Y de repente es como que los colocamos en la vereda de enfrente y pasan a ser insoportables, no se puede hablar, todo es a los gritos, y bueno, y si no encontramos, digamos, esa posibilidad de tener un diálogo que tiene otras palabras, otros códigos, otras formas de relacionarse, pero que siempre va a seguir precisando de los afectos, del apoyo, de la comprensión de los adultos que estamos alrededor, ¿no? Entonces estamos muy preocupados por tener políticas más integrales en relación a la adolescencia, vinculado a los centros educativos, pero no solo. También, y muy importante, lo que pasa a nivel de los barrios y de las comunidades, las propuestas culturales, las propuestas deportivas, hacer teatro, expresarse,
¿no? Es decir, todo lo que ayuda a salir un poco de esa, a veces meterse un poco para adentro por sentirse desprotegido, no por agrandado, no por ser los dueños del mundo, sino que muchas de las acciones o actitudes que vemos en los adolescentes son formas de defenderse o de protegerse de un mundo en el que a veces no los entiende, que a veces no entienden y que precisa como de otras cosas. Y ahí nos planteamos una tercera prioridad, o sea, primera, la disminución y la erradicación, en el camino de la erradicación de la pobreza infantil. La segunda, un sistema de cuidados para toda la vida, primera infancia, pero también infancia y adolescencia, o sea, seguir todos los ciclos de vida, que no se invierta mucho en primera infancia y poco en infancia y casi nada en adolescencia, y por eso vemos que está muy desbalanceado la adolescencia y nos parece que hay que priorizarlo para un próximo gobierno. Tercer prioridad, decimos, elaborar un plan de emergencia nacional contra todas las formas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Es un campo en el que se viene avanzando muchísimo, y yo diría que, bueno, fundamentalmente a través del movimiento feminista, pero también de lo que fueron los gobiernos del frente, en términos de mejoras legislativas, de ampliación de servicios, de integración, de mayor integración entre los apoyos a las mujeres y los apoyos a la infancia y a la adolescencia, pero bueno, estamos muy mal. Sigue habiendo muchísimas denuncias, sigue habiendo muchas situaciones no denunciadas, hay maltrato en las familias, hay maltrato en las relaciones sociales, hay situaciones de explotación sexual y de abuso también, sobre todo intrafamiliar. Entonces, precisamos un plan nacional que tome todas las aristas, porque la erradicación de la violencia no depende de que llenemos de psicólogos y asistentes sociales los barrios. O sea, tener servicios de atención sin duda es muy importante, pero cuanto más podamos invertir en la prevención y en la promoción, nos irá mucho mejor. Y eso se juega en la convivencia, en la familia, en el barrio, en las relaciones entre nosotros y en cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Si pensamos que solo tenemos que resolver a las piñas o con las armas, y ahí Gustavo decía cómo se nos fue metiendo todo el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, y cómo eso se nos fue metiendo en nuestros años de gobierno, no pudimos combatirlo, es un monstruo cada vez más grande en todo el mundo, porque no es un problema solo nuestro. Entonces, combatir la violencia tiene que ver también con tener soluciones económicas, soluciones de vivienda, soluciones en el territorio. Y este plan nacional, como digo, que implica un nivel de promoción de valores, de prevención cuando se detecta una situación de riesgo, por ejemplo, muchas veces en los centros CAIF, en las escuelas, cuando se va a la policlínica a una consulta, bueno, ahí se empiezan a detectar algunas situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, podemos prevenir, tratar de que eso no vaya a más. Y bueno, los servicios de atención y la posibilidad de integrarse en ámbitos donde se promuevan formas no violentas de convivencia. Si hay una situación ya muy grave que requiere la intervención judicial, la intervención policial, bueno, cómo poder actuar sobre esas situaciones tremendas. Y el último paso, que es la restitución de derechos y la reparación de daños, ¿no? Cuando alguien ha vivido violencia toda su vida, cuando es víctima de explotación sexual o lo que fuere, no alcanza con tener un lugar donde sea escuchado, sea atendido o lo vea un psicólogo, lo que fuera, sino que hay que reconstruir una vida, ¿no? Hay que reconstruir una vida dañada y eso implica inversión también. ¿De dónde sacar la plata? Hablábamos con Clara, menudo problema que tenemos para adelante. Cuarta prioridad, la tercera entonces el plan contra la violencia, pensando en niños, niñas y adolescentes, pero en un marco general, ¿verdad? No solo. Cuarto, nosotros decimos hacia una nueva estrategia nacional, es decir, que haya un acuerdo a nivel político, a nivel social, de una... En el 2008 se creó lo que se llama la ENIA, la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia,
donde se marcaron algunas prioridades 2010-2030. Nos parece que tenemos que ir pensando 2030-2050 para tener miradas a largo plazo. Y ahí entra también, que es un tema que bueno, no hay por qué desarrollarlo hoy, pero revisar la institucionalidad, ¿no? Ustedes habrán oído, algunos probablemente, un proyecto de ley que ha promovido la diputada Cristina Lustenberg, buscando avanzar en este sentido. Bueno, hay otras propuestas que en distintos momentos se han hecho de cómo tratar de articular mejor todas las instituciones que trabajamos en infancia y adolescencia, cómo optimizar los recursos. ¿Cuál es el lugar del INAU? El INAU, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia de 2004, tiene que promover los derechos para todos los niños y las niñas y las familias, no solo para los que están en peor situación. Pero el INAU, de hecho, dedica mucho de su tiempo y sus recursos a los hogares, a las situaciones de adopción, a los niños y niñas que son víctimas de violencia, pero bueno, también dedica mucho a los CAIF, a los clubes de niños, a los centros juveniles, a promover la participación infantil. Bueno, ¿es posible que todo eso lo haga una institución o no? ¿O eso habría que cambiarlo? ¿Por qué el INAU atiende personas con discapacidad adultas? ¿O por qué tiene clínicas psiquiátricas que está pagando todos los meses cuando tenemos un Servicio Nacional de Salud? Bueno, hay mucha cosa en la institucionalidad que capaz que en general no se conoce tanto, pero cuando uno está más por adentro da muchos dolores de cabeza y muchas calenturas a veces, que tienen que ser parte de una revisión para que el Estado sea un Estado efectivo, eficiente, que no haya superposiciones. Por último, y en parte está vinculado a esto también, las políticas de infancia y adolescencia y en el territorio se retiraron muchos programas de cercanía, Jóvenes en Red, otros programas que sobre todo se lleva adelante con Entre Mides, INAU, Salud Pública, la ANEP, colaborando en algunas cosas, se fueron cortando la mayor parte de ellos y eso para nosotros es muy grave, porque el acompañamiento en el territorio es fundamental junto con que pueda ir a la escuela, o que pueda ir al liceo, que pueda ir al auto, que pueda hacer algo, porque es lo que da una protección social, construir una sociedad que cuida, ¿no? Y que protege a los niños, niñas y adolescentes, a esos que hoy son 35.000, que capaz que el año que viene todavía sea alguno menos, pero que a pesar de ser menos, un 20% de ellos sigue estando en situación de pobreza. Eso es un desafío enorme para el cual hicimos muchas cosas, pero hay algunos nudos que todavía no pudimos desatar.